Hola, continuamos con el curso de capacitación para funciones de nivel básico. Bien, seguimos en el módulo 1 y hoy vamos a ver la unidad didáctica número 2. ¿Bien? El objetivo principal de esta unidad didáctica es que conozcáis y valoréis los fundamentos jurídicos que rodean a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego, sobre todo, que conozcamos las normas básicas que se aplican en España en esta materia. Para poder conseguir esos objetivos, veremos los deberes y derechos básicos que tenemos los trabajadores, veremos las directivas comunitarias, veremos el alcance y fundamento jurídico de estas directivas, luego veremos un pequeño resumen de las directivas sobre seguridad y salud en el trabajo y también veremos la directiva sobre seguridad del producto. Bueno, vamos también a ver la legislación básica aplicable en el territorio nacional a través de unas breves pinceladas sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre el reglamento de los servicios de prevención y otras reglamentaciones técnicas relacionadas con la ley de prevención. ¿Vale? Ya para finalizar veremos otras disposiciones que no tienen que ver con la ley de prevención, pero que nos afectan de una forma indirecta. Bien, pues nada, empezamos con los derechos y deberes básicos. Debéis saber que todo derecho de trabajador es una correspondiente obligación del empresario y vamos a ver un poco lo que son los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tenemos derecho, según la ley de prevención de riesgos laborales, a ser informados y formados en materia de prevención de riesgos laborales. Debemos de ser consultados y debemos poder participar en todo aquello relacionado con la prevención de riesgos laborales dentro de nuestra organización. Nos deben de dotar de nuestros equipos de protección individual sin coste. Debemos tener la capacidad de interrumpir nuestra actividad por aquel concepto que vimos en la unidad didáctica 1 de riesgo grave o inminente, no sé si os acordáis, y la empresa nos debe de facilitar una vigilancia de la salud, ¿vale? Por contra, también tenemos una serie de derechos, de obligaciones en este caso, de deberes, que son: debemos de utilizar los EPIs que el empresario nos ha puesto a nuestra disposición. Debemos cumplir las normas de seguridad que el empresario establezca. Deberemos de informar de aquellos riesgos que nosotros veamos en nuestro puesto de trabajo. Deberemos utilizar correctamente los equipos de trabajo y no poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Y debemos de cumplir con las obligaciones que la autoridad competente establezca para la empresa. Directivas comunitarias, otro elemento que debéis de conocer por lo menos de una forma ligera. Sabéis que España forma parte de la Unión Económica Europea y a raíz de ahí, pues casi todas las normas que salen de Europa ya afectan a los Estados miembros. ¿Cómo un Estado miembro acepta esa normativa europea? A través de una figura jurídica que se llama transposición, es decir, se coge la directiva europea y se implanta en el territorio nacional a través de una ley, como transponiendo la directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Luego también debéis saber que existen unas directivas sobre seguridad y salud en el trabajo, la directiva fundamental y la directiva marco que os he puesto ahí, la 89-391, que se cumple en España a raíz de la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, para resumir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales actual es una transposición de una directiva europea. Bien, existen otras directivas que va sacando la Unión Europea, fundamentalmente de seguridad en el producto, el famoso marcado CE, que quiere decir que ese producto tiene unas condiciones de seguridad intrínsecas. Existen 5 grupos de directivas que afectan a, por ejemplo, como os he puesto un ejemplo, como podéis ver en la transparencia, maquinaria, es decir, los equipos que la empresa pone a nuestra disposición, por ejemplo, un taladro, un grupo electrógeno, llevan el marcado CE porque cumplen con la directiva de maquinaria. Existe otra directiva que afecta a los recipientes a presión. Cuando cojáis vuestro equipo de respiración autónomo, la botella, sobre todo el cilindro, vais a ver que tiene un marcado CE porque cumple con la directiva de aparatos a presión. El material eléctrico exactamente igual. Las sustancias y preparados peligrosos también tienen que tener su marcado CE. Y existen otras directivas, como por ejemplo las que afectan a los equipos de protección individual. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Si buscáis un marcado CE en una escala de acceso, una escala portátil, las que utilizamos en los camiones, no vais a ver ningún marcado CE. ¿Por qué? Porque no hay una directiva que afecte a ese equipo. En cambio, si cogéis una motobomba, si cogéis un grupo electrógeno, vais a ver cómo existe un marcado CE porque sí que afecta a estos equipos de trabajo. Bien, os he puesto un pequeño ejemplo del marcado CE, cómo debe de ser, y si os fijáis, la directiva que establece las condiciones mínimas que deben de reunir los equipos de protección individual, la directiva se transpuso al ordenamiento jurídico español a través del reglamento, el 1407, donde dice cómo deben de fabricarse esos equipos para que sean intrínsecamente seguros. Muy bien. Ahora ya dejamos de un lado lo que es la Unión Europea, lo que es el mercado común, y nos centramos un poco más en la legislación nacional. En España tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como fundamento principal preservar la seguridad y salud de sus trabajadores, y
tiene lo que es el objetivo de esta ley, lo que es un ámbito de aplicación que debes de conocer. Aparecen aquellas definiciones que vimos en la unidad didáctica 1, ¿está bien? Establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empresarios. Luego también regula lo que es el servicio de prevención, regula la consulta y participación de los trabajadores. Es importante que prestéis atención sobre todo a los artículos que hablan de los delegados de prevención. Una figura muy importante en prevención de riesgos laborales son aquellos trabajadores de la organización que en las elecciones sindicales han salido como representantes de personal y se les encomienda la tutela, la fiscalización de la prevención de riesgos laborales dentro de la organización. Los delegados de prevención que tiene la organización se dedican a comprobar que el empresario cumpla con las obligaciones que establece la ley de prevención. También veremos, la ley de prevención habla de las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores, es decir, que los fabricantes, aquellos equipos que importemos o los que suministren, cumplan con una responsabilidad de poner a disposición del mercado, a disposición de los trabajadores, de equipos intrínsecamente seguros, porque ahí es donde está la prevención. ¿Vale? ¿Qué otra legislación existe en España? El reglamento de los servicios de prevención. Este reglamento habla de cómo se deben de hacer las evaluaciones, hablan de cómo se organiza la prevención en una empresa. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. La prevención en España se organiza a través de 4 formas, o bien la asume el empresario directamente, o bien pide el apoyo de un servicio de prevención ajeno, o bien monta un servicio de prevención propio, o bien designa una serie de trabajadores que tienen una compatibilidad entre su actividad productiva y una dedicación en materia de prevención de riesgos laborales. Pues todo esto está recogido en el reglamento de los servicios de prevención. Si os fijáis, también habla de la acreditación de los servicios de prevención ajeno. Es decir, aquellas empresas que quieran trabajar como asesores a las empresas deben de cumplir con unos requisitos y si no los cumplen se le quita esa acreditación y no pueden ejercer su actividad. Habla de auditorías. ¿Eso qué es? Las auditorías son los servicios de prevención propios. Aquellas empresas que optan por tener un servicio de prevención dentro de la organización deben de ser auditados para ver si están cumpliendo con lo que la legislación establece. También el reglamento del servicio de prevención establece qué funciones y los niveles de cualificación pueden desempeñar los técnicos en prevención. Es decir, este curso está regulado en este reglamento. Por lo tanto, para certificaros, seguiremos cada uno de los elementos, de los ítems que marca el reglamento para poder acreditar que vosotros habéis recibido la formación adecuada para el desempeño de las funciones de nivel básico. Existe también otra serie de legislaciones que la ley de prevención las regula. Por ejemplo, la ley de prevención no regula todo, sino que establece el marco conceptual básico y luego delega en otros reglamentos, como veis aquí, por ejemplo, el reglamento de los equipos de trabajo, las condiciones de seguridad que deben de cumplir los equipos que el empresario pone a disposición de los trabajadores para que sean seguros. Existe una reglamentación específica de agentes químicos, de equipos de protección individual y una multitud de normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales. Aparte de esta multitud de normativa, existen otras disposiciones que nos afectan de una forma muy directa. Cuando se hace una evaluación de riesgos, los técnicos de prevención vemos que se cumpla la legislación en materia de prevención, pero también que se cumpla la legislación industrial. Ejemplo muy gráfico. En vuestro centro de trabajo existe una instalación eléctrica. Existe un reglamento electrotécnico de baja tensión que establece las revisiones que deben de cumplir esa serie de instalaciones. ¿Para qué? Si se cumple la legislación, se entiende que los equipos son intrínsecamente seguros y por lo tanto el riesgo está controlado. Os he puesto un ejemplo, el Real Decreto 2060, que regula los equipos a presión y sus instrucciones complementarias regulan lo que son los equipos de respiración autónomo que los bomberos utilizamos en nuestras intervenciones. Cumpliendo este reglamento, tenemos controlado lo que es el riesgo en nuestras intervenciones. Bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo capítulo.